Bien, pues sean bienvenidos a una nueva sesión de este círculo de lectura de Prometeo Divulgación. El día de hoy vamos a hablar de El Neuromante, escrito por William Gibson, que pues es una novela de ciencia ficción, más específicamente de, ¿cómo se puede decir?, de cyberpunk. Habla de un mundo tecnificado en donde es algo parecido a Internet. El libro fue escrito en 1984, bueno, publicado en ese año, entonces, digamos, la imaginación del autor es algo desbordante en ese sentido. El libro me pareció algo complicado de leer, bueno, su lectura me pareció un poco complicada, pero pasaremos a ir pues discutiéndolo. Quién quiere tomar la palabra de entrada? Sí, Leonardo, por favor. Bueno, hola, primero buenas noches. El libro, y como comentas, pues se me hizo muy interesante primero porque a pesar de que se escribió, se publicó en el 82, no creo que es 82, 84, como que tiene muchas como ideas de lo que actualmente está pasando. Y también, o sea, por ejemplo, me llamó mucho la atención en uno de los, creo que fue en una de las primeras páginas, que hablaba de cómo todos usaban como mascarillas, como para la contaminación. Sé que no es el mismo contexto de lo que usamos ahorita, pero se me hizo chistoso que pues alguien que lo escribió en el siglo pasado, pues tenga estas ideas. Y también se me hizo un poquito complicado de leer. Muy bien, de entrada, digamos, esas serían las generalidades. Alberto, por favor. Sí, igual concuerdo con la complejidad de la lectura. La trama me pareció en contraposición con otros libros de ciencia ficción, como que iba muy rápido. O sea, de pronto estabas en una escena y no te das cuenta y estabas en otra parte y así tenías como que, pues, pues sí, acomodarte. Y también sobre la creatividad del autor, que de ahí se nota mucho su influencia en términos como matriz, que bueno, seguramente tomaron ahí Matrix, empezó ahí, que pues es prácticamente la misma idea, ¿no? Eh, y sí, también la realidad virtual y la cosa de los lentes y eso, sí, Claro, sí, me gustó mucho. muy bien. Norman, por favor. Sí, buenas noches. Yo quisiera agregar que bueno, era un libro que ya tenía también desde antes, no lo había leído, pero realmente me gustó muchísimo y lo que sabía como un poco de contexto, aparte de que se considera como un hito muy importante dentro de la ciencia ficción en general, que justamente el autor no se consideraba a sí mismo como tal un científico así completamente, ¿cómo decirlo? O sea, no se consideraba como tan específicamente científico, entonces creo que eso es súper interesante porque tiene realmente un gran contexto dentro del libro, una gran como terminología y algo que me gustó mucho y que me pareció que atrapa mucho ya conforme se va agarrando el ritmo, es que justamente va mezclando como estas descripciones que pueden llegar a ser un poco tediosas con respecto a los elementos tecnológicos, los escenarios y todo esto, que pues finalmente es necesario porque nos plasma un universo completamente así desde cero y lo mezcla también con todas estas acciones tan rápidas que van pasando entre los personajes. Entonces me pareció como algo muy bueno para agarrar ritmo y para ir pues disfrutando de la lectura. Aquí también, ya adentrándonos un poco más en materia, habla sobre todo de Case, que es un hacker, podríamos llamarlo así, venido a menos, digamos que traicionó a una empresa, a una banda para la que trabajaba, trató de robarles, y este corporativo pues le inyectó una toxina con la cual no puede él conectarse. Hay que recordar que en el libro para conectarse a la Matrix, lo hacen del cuerpo. Las personas se modifican, se ponen implantes y de esta manera pues se enchufan, por decirlo de alguna manera, se conectan. Ahí literalmente es conectarse. Entonces, decía yo,
es una novela cyberpunk, es decir, es una novela que está atacando sobre todo a valores neoliberales, que ahora, por cierto, está muy de moda en términos políticos. En la mañanera, un día sí y otro también, se habla de los neoliberales. Y en esta novela pues se ve como el asquito que el autor le tiene a estas políticas pues de Margaret Thatcher, de Reagan y demás. No sé si quieren comentar en ese sentido, cuales quieran. A ver, veamos de los que no han participado. David, tal vez, ¿qué opinas? Sí. Pues mira, yo la verdad había notado unas similitudes pues con el término cyberpunk. Y es que, o sea, todas las historias que he visto o he leído siempre terminan siendo lo mismo. Es que haz de cuenta que es bueno, un protagonista que no pues ahora sí que no es como un revolucionario acá. No es básicamente no es una persona pues, que le importe no cambiar la situación Ay, actual. Él lo que más quiere es similitudes. Digo similitudes porque, pues, por ejemplo, podríamos ver como un ejemplo de a ver, permíteme un minuto. Permíteme un minuto. Es que o Blade Runner o ponente. permíteme un minuto, no se te está escuchando bien, no sé si tienes problemas de conexión o algo, se te escucha entrecortado. Si me permites un minuto, le doy la palabra a uno de tus compañeros y ahorita te volvemos a ti, ¿te parece? Emily, por favor, ¿tú qué opinas? ¿Qué te pareció la novela? ¿Te pareció complicada, fácil? ¿Qué elementos rescatas? Pues en lo personal soy alguien que no lee mucha ciencia ficción, entonces sí se me hizo como complicada y sí era de que dejaba un capítulo a medias y ya cuando lo retomaba tenía que volver a empezar desde el inicio de la página porque si no, como que me perdía completamente, pero disfruté mucho la lectura, disfruté mucho cómo se relacionaban los personajes. Sí sentí de hecho que pudieron desarrollar más al protagonista. em, pero, ajá, y por eso mismo esta Molly fue mi personaje favorito, fue como la más desarrollada. Y hizo mucha conexión aparte de Matrix, que de hecho averigüé que las hermanas Wachowski, que son las directoras de la película, de la saga, no se inspiraron en esta, porque igual me causó curiosidad, y de hecho averigüé que se inspiraron en un libro que hicieron antes de que se llama Sueño Programado, pero también hice conexión con la serie de los agentes de S.H.I.E.L.D., que hay una temporada donde ocurre justamente esto, donde conectan a los agentes pues con cables y todo, y le entran a un mundo completamente diferente, y es una vida completamente diferente. Entonces también me gustó esta parte del libro donde cómo daban los saltos entre la realidad y entre la vida virtual, vaya. Claro, porque digamos que también este personaje de Grace, al ser un antihéroe, es decir, no es alguien que va a solucionar el conflicto, es alguien a quien se le presentan estas eventualidades y está consciente de sus limitaciones, es más, no quiere cambiar la situación. Ahí hay dilemas éticos en el libro que no se resuelven, no son héroes no sé, digamos, Harry Potterianos, donde los buenos son buenos, buenos, buenos. Aquí hay matices y pues es un antihéroe que ve que no va a poder contra el sistema y no tiene intenciones de luchar, sino de acomodarse y, digamos, de sacar la ventaja que pueda. Sí, devolvemos contigo de nuevo, David, por favor. Ya, perdón, nada más una pregunta, ¿ya se me escucha bien? Sí, Me tuve que mover. sí, se te escucha mejor. ¿Puedo mantenerme en cámara apagada por el mismo tema de la red? Claro.
Va, pues sí, ¿no? O sea, justo donde me había quedado, que fue justo lo que, de hecho, lo que acabas de mencionar, que pues en el caso de Case, pues no es una persona pues, que quiera cambiar su situación actual. Él ve cómo adaptarse y cómo beneficiarse de bueno, de dicha situación. Pero lo que estaba mencionando también es que noto mucha similitud como en todas las novelas de Cyberpunk, incluso, por ejemplo, Blade Runner o, por ejemplo, el videojuego, el Cyberpunk 2077, es básicamente el protagonista tiene que enfrentarse a una corporación malvada dirigida por una familia que a su vez controlan millones otros de negocios y pues básicamente ellos son ahora los negocios son más importantes que el gobierno y que la iglesia y pues que lo que tú quieras, ¿no? Y pues es lo que yo noté notando, bueno, leyendo El Neuromante, no lo había leído, y pues creo que eso es algo muy repetitivo nada más pues de todo el género, pero a su vez la verdad es que eso es lo mismo por lo que lo hace pues tan único, ¿no? Ahora sí que desde los 80s pues se vienen dando todos estos giros y también noté como ciertas tecnologías que solamente utilizan en esas épocas. Por ejemplo, como fue escrito en los 80s, noté que ahí usan todavía los chips. No, ahí no es como, ay, que está guardado en la nube o algo así. Ahí está todo, está guardado en chips y también hay mucho Japón en el cyberpunk combinado con la cultura norteamericana que me gusta mucho. Pero sí, ya para terminar, perdón, creo que este género no es de mis favoritos, pero es bueno, lo reconozco. Muy bien, muy bien. Ricardo, por favor, cuéntanos, ¿cómo lo has visto tú? Con razón. Es que leí mal, discúlpame. Rodrigo, por favor. Sí, bueno, a mí me gustó mucho. Sí, fue como un poco complicado. Lo que me llama mucho la atención es como el autor, ya se imaginaba cómo podría ser el futuro y pues como lo estamos viendo ahorita, pues no se parece mucho por como las adaptaciones que tenían como en esa historia las personas de que, no sé, ya tenían, no sé, brazos robóticos o tenían, no sé, lentes y así, y pues aún no llegamos a eso de modificar como el cuerpo del ser humano. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es cómo los personajes se podría decir que se drogaban para, este, ¿cómo se dice? Como para vivir la vida, como en el caso del protagonista que era Case, de cuando después de que ya no podía meterse a la matriz y era como ser literal un ser humano que solo vivía la vida normal y pues se drogaba para como sentir otra vez todo lo que sentía cuando se metía a navegar y todo eso. Entonces eso como que sí me atrapó, pero sí fue un poco complicado de leerlo. Claro, está casi hace una apología de las drogas. Case es el caso más evidente, pero otros personajes pues también disfrutan de varias, incluso hablan ahí de otras, de varias drogas y algunas inventadas. Y ahí, interesante ver cómo se usa, digamos, la Matrix y las drogas para evadirse, pues, de la realidad. Son ambos conceptos interesantes. Dylan, por favor. Ay, sí, perdón, sí me escucho bien, es que como tengo problemas con mi internet. Sí, te oyes bien. Vale. Pues la verdad es que a mí, pues sí me gustó la historia, o sea, digo, yo sí, sí me gustan mucho como todas estas películas de ciencia ficción y de tipo así. Este, pues no sé, creo que es como una lectura no lineal, por así decirlo, que a lo mejor y puede confundir un poquito, pero em, creo que sí es como una referencia para toda esta parte de, ay, ¿cómo decirlo? Como de, am, pues sí, o sea, como toda esta parte de ficticia, o sea, que no,
puede ser o no puede ser. A mí la verdad es que me hace mucho conflicto toda esa parte y pues sí, creo que es. Aquí también quisiera mencionar otro planteamiento que hace la novela. A diferencia de otras novelas, digamos, por el estilo, no, no habla de un gobierno fuerte, no es una estructura, digamos, con ese estatismo, pero las corporaciones son las que han tomado este hueco de poder, son las que han cubierto y en ese sentido, decía yo al principio, es una novela pues que critica el sistema neoliberal, poniendo un poco en contexto histórico y político. Este sistema surge en los años 80 con Reagan en Estados Unidos y con Margaret Thatcher en Inglaterra, y lo que proponen es que el Estado es muy obeso, usa muchos recursos para poder manejarse, entonces hay que dejar en mano de los privados todo porque ellos lo pueden manejar mejor. Entonces, se fue retomando en otros países. En México, por ejemplo, empezó con De la Madrid, luego con Salinas, y se vendieron, digamos, empresas paraestatales. Teléfonos de México es el caso como más emblemático, ferrocarriles y otras cosas. Digamos, no vendieron el país entero porque lo querían ser mexicanos, si no, lo hubieran vendido. Pero en la novela está esta parte como muy clara de cómo estas empresas aquí manejan incluso que son manejadas por familias. Ya una familia controla un corporativo y habla de que tienen tecnología a la cual, aunque es una novela muy tecnificada, estas grandes corporaciones, estas familias privilegiadas, llegan a tener tecnología que no es ni siquiera soñada por la mayoría de la sociedad. Y hablan específicamente de que esta familia que tiene esta corporación bastante grande puede clonarse, se ha clonado a sí misma para poderla manejar durante generaciones. ¿Algo de esto les resultó inquietante? ¿Qué les pareció? ¿Cómo ven, digamos, esta dicotomía, esta pues dualidad entre un sistema político u otro, derechas, izquierdas? Leonardo, por favor. Sí, justo como lo comentabas, lo vi como, o sea, bueno, lo pensé más como entre o cómo hacen la diferencia entre el individuo y el colectivo, cómo es que pues en esta sociedad de la novela utilizan o se ven más para el individuo más que para el colectivo, que sería como el lado neoliberal, el lado capitalista, y, como, y justo como lo dijiste, que tanto es el individuo que hasta se vuelven a, pues, a copiar, o sea, los individuos, los jefes, para preservar el dominio y que la empresa en este caso pues siga en las mismas manos prácticamente, que no sea, que sea el individuo el que gobierne y no el colectivo. Cierto, cierto. ¿Alguien más, por favor? Aquí podemos hacer, digamos, un paralelismo con la actualidad. Cuando hay una ventaja económica, pues los padres tratan de darle ese beneficio pues a sus vástagos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo posibilidades económicas, pues mando a mi hijo, digamos, a un colegio exclusivo en Londres, y eso ciertamente pues le va a dar ventaja con el resto de la población. Pero el dilema ético que está en la novela y lo quiero, digamos, pasar a cosas que ya están visibles, es cuando ya no solo sea en cuestión de recursos, ya no sea solo cuestión de una educación de élite, sino que este descubrimiento que hay sobre el genoma humano va a dar la posibilidad a ciertas personas que tengan la posibilidad económica de darle mejores genes, digamos, de eliminar la posibilidad de que sus hijos sean propensos al cáncer, a la miopía, al estigmatismo, a la diabetes, etcétera. Entonces, este dilema ético que ya está en la novela y es medio angustiante, no sé si a ustedes les pareció, a mí me pareció medio tétrico, ya se puede ir viendo en la realidad cosas, digamos, en ese sentido.
Los personajes, muchos ya son modificados y pues también es tal cual, ¿no? Hay ya personas, digamos, con marcapasos. Ya hace unos días acaba eh, de promocionar un prototipo que hay de un páncreas. De hecho, también el personaje de Case tiene un páncreas artificial. Y esto pues ya va a permitir a las personas diabéticas pues ya no ser dependientes de la inyección de insulina. Pero quisiera saber sus opiniones en este sentido. Sí, Alberto, por favor. Bueno, este tema de la ingeniería genética y todo esto, creo que también lo explora una película igual famosa, Gattaca, Ah, que es, claro. ajá, es justamente ese dilema hecho película. Eh, y pues sí, o sea, muchos temas filosóficos en torno al transhumanismo que pues ya venimos haciendo, ¿no? Lo que mencionaba del marcapasos, pues es una forma de transhumanismo, de alterarnos a base de tecnología. Y en términos generales, ¿tienes alguna inclinación ética? ¿Dirías que estás a favor, en contra o bajo qué circunstancias? En lo de ingeniería genética, quizá ahí sí llegaría a estar en contra de que pueda existir, pero pues si no es la genética, ahí está el dinero, ¿no? El dinero siempre ha estado como herencia y como desventaja, perdón, como ventaja injusta, ¿no? Entre comillas. Por ejemplo, porque unos nacen por suerte en una familia rica y ya heredan el dinero y las oportunidades que eso conlleva, ¿no? Digo, si uno está en contra de la ingeniería de poder tener hijos más inteligentes, pues también debería estar en contra de este otro tipo de ventajas. Fíjate, ahí vas a pisar callos, porque ciertamente pues es muy revolucionario, ¿no? Esta idea es casi marxista. Marx dice que toda riqueza es una acumulación de robos. Si le rastreas hacia 50 años, un siglo hacia atrás, pues es un saqueo, es un robo. Entonces, digamos, ahí plantea cuestiones éticas muy interesantes. Leonardo, por ejemplo, ¿tú qué opinas? Pues, bueno, primero se me hizo curioso cómo es que el protagonista de Case, o sea, fue tan fácilmente convencido para trabajar para este grupo por unos órganos, o sea, para que le curaran la toxina y le dieran un par de órganos sintéticos. Eso se me hizo como muy como impactante, ya que pues, en ese futuro que plantea el autor es como de, pues unos órganos y nada más. Y es como de, no, o sea, no sé, a lo mejor ahorita no estamos tan avanzados, pero un órgano es vital. Y justo hoy presenté un debate sobre donación de órganos, entonces estuvo interesante ver como los pros y los contras. Eh, y sí, o sea, tal vez como lo dice Alberto, es un poco complicado ponerse en una postura, ya que ponerse fijamente en una postura, ya sea si estoy a favor de la modificación genética o no estoy a favor, implicaría muchos aspectos más que el biológico, sino que ahí estarías perpetuando muchas cosas. Primero, la desigualdad entre las clases sociales y las personas que se pueden permitir o no permitir esa modificación. Y también estarías perpetuando, pues, o sea, tal vez para ti sería beneficioso y, y tu familia seguiría así, pero como tú dices, es nada marxista este, como este planteamiento. Oye, mira, pregunta un camarada, Ricardo, lo escribió en comentario, no sé si lo quiere expresar, dice que le gustaría saber brevemente, si te es posible, ya que estuviste en ese debate, pues nos puedas contar los que argumentaron en contra, pues qué argumentos pusieron para en contra de la Sí, donación de justo órganos. yo Gracias, amigo. argumenté, Muchas gracias. Buenas noches. buenas noches, justo yo argumenté en contra, estuvo complicadísimo porque personalmente yo estoy actualmente a favor de la donación, no la venta, porque de ahí o sea, postura fija, la venta no estoy tan seguro porque pues mercado negro y mucha corrupción, pero en donación yo estoy a favor. Las posturas que pusimos fue justamente eso, que al momento de la donación y venta los casos son anónimos, los vendedores son anónimos y pues se puede presentar la corrupción.
Otro caso es justamente, o sea, bueno, otro argumento que presentamos fue justamente la desigualdad que se presenta al momento de hacer las ventas, en el momento en que, no sé, tú como persona adinerada puedes pagar por un órgano y habiendo personas en países tercermundistas que no pueden permitírselo, pues están muriendo, siendo que son personas igual que tú. Y el último argumento fue que justamente estos son los órganos que se venden, son de países, bueno, son personas que les ofrecen poco dinero y son estafadas. Justamente me investigué unos datos que aquí en México, creo que era sí, un riñón te sale o sea, vendido, o sea, si para comprarlo te salen 3 millones de pesos y a ti, como donante, te lo dan en 133,000. Entonces ahí, pues, prácticamente el tratante, el que hace la transacción, se queda con la mayor parte de las ganancias. Qué fuerte. Yo, haciendo un breviario, los argumentos que he escuchado en contra, pues no son argumentos, porque son posturas ideológicas, son posturas religiosas. Hay religiones que por una parte dicen, no, en el día del juicio final, Dios nos va a llamar a su presencia, va a revivir a los muertos. ¿Y cómo voy yo a revivir sin mi riñón o sin mis pulmones? No, pues ¿qué va a ser de mí? Digamos, hay posturas así en ese sentido. Y suena chistoso, yo lo sé, suena pues francamente ridículo, pero estas posturas vuelven situaciones dramáticas. Yo he conocido casos eh, en donde hijos, por ejemplo, una niña, atropellaron a una niña y el médico les explicó a sus padres, les dijo, miren, pues no le pasó nada, no se quebró ningún hueso, ningún órgano vital, pero perdió sangre, fírmeme aquí esta forma para ponerle una transfusión de sangre. Y la madre se negó y dijo, no, nosotros somos de esta religión, no nos lo permite nuestro Dios, y pues no le ponga nada. Y los médicos le dijeron, oiga, pero perdió mucha sangre su hija, se va a morir. Y la madre, era la madre, y contestó ella, bueno, si Dios quiere que se va a salvar, se va a salvar. Y si no quiere, aunque le pongan lo que pongan, no va a salvarse. Y si yo rescato a mi hija, ¿cuánto puede vivir? La esperanza de vida es, no sé, de 80 años. Por 80 años voy a estar sacrificando su alma inmortal. Entonces yo prefiero que pase la eternidad con mi creador que condenarla al abismo. Pues en contra yo he visto esas posturas. Sí, es que estaba leyendo el comentario. Muy bien, regresando a esto, en la novela está en esta cuestión de lo poco ético, ¿no? Que hacen ambas partes, por ejemplo, Case, en cierta parte, más que seducido, es obligado. Le dicen, cuando te pusimos este nuevo páncreas, pues te pusimos uno que no puede procesar las drogas que a ti te gustan. Y entonces, además, te pusimos ahí unas bolsitas que se van a ir desintegrando y es una toxina que te va a dejar en la misma situación. Entonces, tienes que trabajar para nosotros o pues vas a quedar peor. ¿Ustedes qué opinión tienen? ¿Qué les pareció cuando leyeron esa parte? Igual pueden comentar de alguna otra reflexión que hayan tenido, aunque sea de otro punto. Sí, Norman, por favor. Bueno, justamente sobre eso, sobre esta parte como del control, ¿no? Como tan absoluto que pueden imponer sobre la voluntad y sobre la humanidad de una persona, es algo que como que me generó mucho miedo que pueda pasar, pero que a la vez, leyendo justamente como este caso específico, me acordé de hace poco que había visto en una clase se me olvidó cómo se llama, pero pues como temas sociales también, un ejemplo de un reportero en China, me parece, que como que estaba reportando sobre cosas que estaban como prohibidas por el gobierno, de cierta manera, y básicamente le cortaron como todo el acceso a información, a un montón de cosas, o sea, lo cerraron completamente. Entonces, creo que es algo que, o sea, si bien no se relaciona tanto a la parte como más de justamente lo que estábamos mencionando sobre la parte más genética, creo que sí es algo como que ya se puede aplicar, que hemos visto que se ha estado aplicando
de algunas formas, de nuevo desde gobierno, desde pues esta figura como autoritaria, y creo que pues es algo que si no ponemos como los marcos éticos adecuados desde ya, es algo que pues puede pegar muchísimo, o sea, en toda la tecnología que se vaya desarrollando en el futuro. Claro, ese dilema de la ciencia, que es algo que nosotros siempre estamos trabajando, la divulgación, la ciencia promete solucionar nuestra vida con tecnología. Nos va a ahorrar tiempo porque pues va a salir un robot que va a hacer tus labores domésticas y demás. Pero vivimos inmersos en un mundo capitalista. Entonces, digamos, esa tecnología pues no llega para todo el mundo. Ahorita, por ejemplo, que comentaban uno de ustedes sobre los órganos y que costaban 3 millones, por ejemplo, cosas así, pues hay cosas todavía más escandalosas de medicamentos que son, podríamos decir que relativamente baratos, pero que no llega a todo el mundo. En Chiapas, por ejemplo, en Chiapas hay comunidades indígenas donde cuando se enferma un integrante de la familia de alguna enfermedad gastrointestinal, una infección, se reúne la familia para ver cuánto dinero juntan y discuten si llevan a ese familiar al médico y compran medicamentos o el poquito dinero que juntaron lo usan para el ataúd, para el funeral, porque una infección estomacal que se resuelve relativamente con medicamentos muy básicos, en ciertas comunidades representan gastos impagables. Pero entonces ahí la cosa, cómo democratizar el conocimiento, la tecnología y pues estos avances que puedan beneficiar a más parte de la población. ¿Quién quiera participar o usamos aleatoriamente, digamos? Yo mientras eliges uno. Claro. ¿Qué tal, amigos? No he leído un texto que yo supongo que usted, Ulises, ya lo leyó, el de La isla del Doctor Moreau o algo así, Sí, de porque viene en H.G. en Wells. un librito. Y nada más recuerdo ahorita la introducción que dice que te hace o como que reflexionar acerca de los límites. Ahí creo que es de estudios de animales o algo así, pero digo, al final de cuentas podría ser por el conocimiento, por la ciencia, y lástima que no lo he leído para poder aportar si se relaciona de alguna forma con estos temas, pero pues supongo que quizás si alguien ahí lo lee después, ahí nos mensajeamos para platicarlo. Bueno, sí, en términos generales, por alusión te contesto, sí lo he leído desde H.G. Wells y sí, en cierta manera, pues plantea esta idea arquetípica del científico, pues malvado, que en términos maquiavélicos está persiguiendo el fin sin importar los medios y pues modifica, ahí no técnicamente es genético, ahí usa, no, digamos que en tiempos de H.G. Wells no había como esa tecnología, pero sí la idea es esa, que cambia, mezcla las ventajas que puede tener algunos animales y se las pone a humanos. De hecho, a los animales más bien los va humanificando. Y se ha hecho pues en parodias, ¿no? Sale en un capítulo de La Casita del Terror de los Simpson y pues tiene estas ideas darwinianas. Pues bien, Dylan, ¿tú qué opinas? En ese sentido, la novela, ¿qué te parecen estos recursos? Cuando digo neoliberales, es decir, que quitan las barreras, las fronteras, y se ve mucho en la novela porque los personajes se van a Estambul, luego están en Estados Unidos, inician en Japón, y tan fácil, y aun cuando van viajando con armas, pues en la aduana pues pasan como por su casa. ¿Tú qué opinas, Dylan? Sí, no recuerdo como mucho esa parte, bueno, no lo tengo como muy presente, pero pues no sé, o sea, se me hace como muy curioso justo eso de que los personajes vayan como a muchos lados y, o sea, no están como siempre en el mismo lugar. Entonces, no sé si se trata como de, eh, es que, pues no sé, o sea, es como la libertad que tienen los personajes para hacer como lo que quieren. O sea, no sé si va por ahí.
Mm, no estoy muy seguro, pero bueno, ¿alguien quiere complementar lo de su compañero o hacer alguna reflexión propia? Veamos. Emeline, por favor. Sí, de hecho yo quería comentar acerca de igual de esto de la ingeniería genética, que también se me hace como un pequeño debate interno por la cuestión de las torres de desigualdad y privilegios que de por sí existen pues en los distintos países y que se ven más reflejadas en los países pues subdesarrollados o emergentes. Y se me hace como muy interesante cómo está implementado en el libro, en cuestión de manipular a Case para que pues haga lo que quieren que haga, que sea pues este derrumbe del, ¿cómo se llama? Del mundo cibernético en el que están. Y obviamente por parte de White Mood, algo así, sí, se me hace súper poco ético que sea capaz de manipular así a alguien que pues está en condiciones que claramente son deplorables porque tienen que ver con su salud y con su vida tal cual directamente por la cuestión de las toxinas, y de que sea una ayuda que a fin de cuentas no es, no es una ayuda, sino resulta peor. Sí, resulta condicionante. Ujú. Aquí hay algo que estamos pasando por alto y es muy importante. El neuromante, ¿por qué se llama El Neuromante, la novela? ¿A qué hace alusión? Perdón, David, levanta la mano. Sí, David, por favor. Bueno, nada más, primero que nada, ¿me escuchan bien? No te escuchamos algo entrecortado. Dice que estás lejos Porque de tu red. si no, me cambio de lugar. Muy bien. ¿Alguien, mientras vuelve, recuerda por qué se llama el neuromante? ¿Qué función tiene en la novela? ¿No? ¿Nadie? Bueno, lo que yo recuerdo es de que no, el neuromante era como el personaje que basaba en la creación o algo así, porque fue cuando, no, me acuerdo de que cuando Kate estaba en la playa, algo así, que había encontrado como a su... Espérame, dame un minuto. Se te escucha también entrecortado. Dame un minuto. Mira, hago un breviario para aclarar una duda al buen camarada Ricardo. Dice que le suena a necromante. A eso suena, de hecho, la necromancia es una de las artes oscuras, es una adivinación, es tratar de adivinar el futuro, cosas pasadas, preguntándole a los muertos. Necros es del griego, y las mancias pues son estas artes adivinatorias. Pero aquí, pues digamos que no es la misma raíz, es más bien de neuronas, es el neuromante, y digamos que no iría por ahí, de ese solo un pequeño breviario. David tiene la mano levantada, pero no sé si es de la vez pasada o la volvió a levantar. No, era de la vez pasada, pero es básicamente lo que dijo mi compañero Rodrigo. Es que básicamente pues esta superinteligencia artificial, pues que a la vez se quiere como combinar con otra, pues la verdad es que es justamente lo que dijo ahorita Rodrigo, es básicamente un personaje pues que incita y fomenta la creación de nuevas cosas y de nuevas oportunidades. Sí, aquí es muy importante en la novela que se encuentran a dos inteligencias artificiales. Hay más, pero digamos que estas han desarrollado muchísimo su potencial y tienen una serie de desventajas. La primera
se me olvida ahorita cómo se llama, ahorita me vendrá a la memoria, o si alguno de ustedes la recuerda, pues nos puede sacar del apuro. Pero, claro, es que comentan en mensaje que recuerda a Ghost in the Shell, ese anime, y ciertamente es esta la idea, porque este anime está un poco basado en esta novela, en el sentido de que se hacen las preguntas, ¿qué hace al ser humano? ¿El cuerpo en donde estamos o la inteligencia? En este anime, pues inicia un personaje donde lo único humano que le sobrevive es el cerebro, pero todo lo demás ya es pues mecánico, ya es artificial. Y pues físicamente aquí en el libro hay estas dos inteligencias artificiales, una que puede alterar las cosas afuera digamos, de lo que llamaríamos Internet, de lo que es la Matrix, puede modificar algunas cosas, y el neuromante es la otra inteligencia que no lo puede hacer, pero pues tiene, digamos que más capacidades dentro de la Matrix. Y entonces lo que quieren hacer es fusionarse, pues para tener las ventajas de ambos mundos. Ustedes, ¿qué impresión les dio? Por ejemplo, algunos de ustedes que estudian sistemas, estudian computación y demás, ¿qué les pareció? Porque a sus ojos, una lectura así en cuanto a inteligencia artificial, pues puede resultar en algunas otras ramificaciones. Norma, por favor. Sí, bueno, yo estudio mecatrónica, entonces lo mío va más hacia los sistemas automatizados. Sí tiene por ahí parte de inteligencia artificial, de retroalimentación y así, pero algo que rescato mucho porque me gusta mucho es cuando se refiere a la ley o el código de Turing, no recuerdo bien cuál de las dos usaba, pero que básicamente es como esta ley de que no se pueden desarrollar inteligencias artificiales que sean como conscientes o que tienen como nivel de conciencia, que pues haciendo referencia justamente a Turing y a la máquina de Turing, que planteaba que cualquier algoritmo se podía replicar con una máquina, ¿no? Entonces eso me pareció como muy, o sea, una referencia como muy interesante por parte del autor en este Claro. planteamiento ético. Incluso hay una prueba, se llama test de Turing, en el cual para programadores empiezan a programar y ese test te dice qué criterios puedes evaluar para empezar a considerar esta inteligencia artificial pues como una inteligencia humana. Y es una cuestión interesantísima. Leonardo, por favor. Sí, justo igual como Norman, yo estudio robótica, entonces sí voy a ver algo de inteligencia artificial y se me hizo muy gracioso, bueno, no gracioso, sino como parte gracioso e interesante que ahorita ya o sea, los conceptos de inteligencia artificial como que se clasifican. Como el primer nivel es como de nada más para clasificar, el segundo es para predecir, el tercero es para identificar emociones humanas y luego el último es para identificarse a sí mismo. Entonces estuvo pues interesante ver cómo con conceptos de ahora, alguien en los años 80 pues estuvo describiendo una inteligencia artificial que actualmente no es posible de hacer, pero sería muy peligroso bueno, no peligroso, sino sería muy, pues extraño que alguien llegara a hacer, porque estos niveles de inteligencia artificial no se logran tan fácilmente. Creo que nadie ha pasado del segundo nivel, o sea, solo clasifican y predicen. Y ya para que alguien se dé cuenta de sentimientos humanos, o más bien una máquina se dé cuenta de sentimientos humanos, es muy complicado. Y pues que las dos inteligencias artificiales presentadas en la novela, pues están ya en la parte de 3 y 4, entonces se me hizo curioso cómo desde antes ya se tenía como, a lo mejor no los conocimientos y los nombres técnicos, pero ya se tenía pensado cómo poder hacer una inteligencia artificial. Y tiene una serie de implicaciones que pueden dar miedo en cierto punto, ¿no? Digamos, Stephen Hawking es astrofísico, llegó a escribir que alguna de las posibles razones por las que podríamos extinguirnos como civilización sería por la inteligencia artificial que estamos creando y que no se nos podría venir encima. Y se han dado pasos que son dignos de análisis. Me parece que es Google, esta empresa empezó hizo un sistema
hizo una serie de inteligencia artificial para que se comunicaran dos computadoras y pues mejoraran este proceso, ¿no? de diálogo en lenguaje de computación. Y les dio algo de miedo, y las desconectaron cuando estas máquinas inventaron un lenguaje, dijeron, oye, nos hicieron este objetivo de mejorar la comunicación, ¿qué te parece si cambiamos esto, cambiamos esta otra regla, cambiamos demás? Y cuando vieron los programadores, los ingenieros, no entendían qué se estaban diciendo las computadoras y pues fue algo paniqueante y las desconectaron. Le doy la palabra a Ricardo que nos quiere contar algo. Así es, amigos. Yo quería contarles, pues sí, mi sentir. Fíjense que creo que es en esa película, o no sé si es otra, la verdad no sé, pero hay un personaje que está envuelto en cables y todo, ¿no? Ya saben, como que el arquetipo del malo. Pero yo me imaginaba a Google con toda la base de datos, con todos los comandos de voz, todo el registro que se hace aún de forma pasiva de lo que uno va hablando, etcétera, etcétera. Más allá de que si ahorita es una realidad o no, si se analiza o si solamente se escucha ante ciertos comandos o no, pues sí me preocupa pues ese control, bueno, esa dependencia que nosotros en algún momento podemos llegar a tener de esa inteligencia artificial o máquinas o qué sé yo, cómo llamarlo, y que nos deja totalmente pues vulnerables. Hace poco, de hecho, ayer, antier, quise dar de baja el HBO de Telmex. Y pues ya hace unos meses me había comunicado, pero todavía te atendían personas, ¿no? Y entonces, digo, a lo mejor es ridículo mi ejemplo, pero traten de entender mi punto. Y entonces, pues te mandan a un link, ¿no? De WhatsApp y de repente ahí como en las promociones de Kentucky por Facebook y eso, presione 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuál quiere? No, pues el 1, HBO. Ok, ¿en qué le puedo ayudar? Ya le pones la pregunta. Quiero dar de baja mi servicio de HBO. Pero pasa esto, es la impotencia, ¿no? Porque de momento aquí fue un error quizá, pero ¿qué pasa si en algún momento esa desventaja tuya como humano, si es algo consciente, no un error, sino consciente de una programación más inteligente que tú? Pero trato de explicarle el sentimiento de impotencia, de, de vulnerabilidad ante algo más poderoso que tú, y entonces de repente me dice, desea cancelar tal, confírmeme su número. Ya le confirmo el número, y pues ya de repente me estaba cancelando la línea telefónica, ¿no? Entonces dije, ¿qué? O sea, ¿qué? Pero yo no quiero eso, o sea, y ya le puse, pues, contáctame, quiero hablar con alguien. Y pues es mágico, ¿no? O sea, es padrísimo. Bien dicen que la magia es a lo mejor ciencia, ¿no? En otros tiempos sería la ciencia magia. Y casi así de forma satánica, dirían las abuelitas, le pongo, no, pues quiero hablar con alguien y me dice, lo contacto con un ejecutivo que tal. Y ya me marcan al teléfono. Fue de verdad, una forma muy, ¿cómo decirlo? Muy elemental, muy prehistórica de vivir lo que potencialmente podría ser un riesgo para nosotros. Se los comparto, con confianza, espero haberme explicado más o menos bien. Gracias. Sí, esto de hablar a alguna empresa y que no te contesta una persona, sino que ya te contesta un buzón de voz programado y solo te da ciertas opciones. Presiona el 1 si quiere tal cosa y demás, pero a veces nuestro problema no está dentro de ese menú característico. Aquí lo sorprendente, hago una precisión, disculpa, no fue así, porque eso ya hasta diría que No, estoy no, no. acostumbrado, sino por mensaje en el WhatsApp. O sea, tú le vas contestando al chat y conforme lo que le vas contestando en el chat, ya lo lee, el programa ya te lo responde. Entonces sí es mágico, Y interesante. lo han implementado varias empresas, esto de en chat. El Correos de México tiene una cosa así, el SAT, que es bastante malo, pero bueno, ahí va avanzando esta cuestión. Varias empresas ya tienen esta opción de que puedes chatear y es una inteligencia la que te está contestando. Inició una aplicación, SamSim creo que se llama, si no recuerdo mal, en donde es una figurita, es parecida a la cara sonriente que hay del emoticón, y eh, le puedes ir preguntando cosas, puedes ir dialogando, y esta inteligencia artificial se va retroalimentando de las respuestas.
de tal suerte que si yo ya le dije, responde tal cosa cuando te pregunten tal cuestionamiento y otra persona vuelve a hacer el mismo requerimiento, la aplicación le va a dar esa respuesta. Pero se empieza a hacer un diálogo. No sé si han hecho el experimento, si quieren bajar la aplicación por, por interés, pues sigue siendo un poco escalofriante. Pero bueno, vamos a ir cerrando hacia las conclusiones en cuanto al libro. ¿Les gustó el libro? ¿No les gustó? ¿Lo recomendarían? ¿Lo volverían a leer? Creo que en lo personal es un libro que no lo entendí del todo, que creo que se debe leer después de algún tiempo. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Cuáles son sus conclusiones? ¿Encontraron alguna metáfora con lo que estamos viviendo en la actualidad? ¿Creen que pues solo es divertido y ya no tiene mayor ciencia? Vayan cerrando, por favor. Sí, Leonardo. Pues yo sí lo volvería a leer un par de veces más para entenderle pues algunas cosas que no quedaron claras. Y al final me dejó como muy, como con ganas, con saber qué pasó. Tengo entendido que tiene otros 2 libros como secuelas. Entonces sí me gustaría leer este otra vez, un par de veces y seguir, pero sí se me hizo un poco complicado para digerir. Tal vez ya teniendo un poco más de experiencia con estos libros, está bien leerlo una vez, pero sí, si alguien no tiene tanta experiencia con tecnicismos o con palabras así, sí estaría bien un par de veces. Incluso mediante lo permitan las condiciones de la pandemia y demás, podría ser interesante el ver algunas películas que se han sugerido aquí para contrastar lo que se plantea en el libro con la película. Está el anime de Ghost, del que había hablado esta camarada. Se había planteado, por ejemplo, la película de Gattaca, Matrix, desde luego, y pues podrían ser unos ejercicios que podrían llevarnos reflexiones pues más interesantes. Norman, por favor. Sí, yo solo quería hacer como una observación súper rápida por una cosa que pasó al final del libro justo, que me dejó como que pensando mucho, porque cuando ya como que se combina esta inteligencia artificial y está teniendo como diálogos con el protagonista, con Case, que le dice que como que creó una conciencia de Case en este espacio con su novia y que básicamente viven ahí como independientes a Case, ¿no? Entonces eso como que me dejó pensando mucho de nuevo en el dilema ético que se genera ahí y también como, no metáfora, pero como muy relacionado a lo que acaba de anunciar hace unos días Facebook y Mark Zuckerberg del metaverso y de cómo pues igual es algo como que a lo mejor vamos para allá, esa parte de separar de repente nuestro yo digital o nuestro yo como de conciencia o así de nuestro yo físico que está viviendo como en otra vida o así. Hay teóricos, filósofos de la cibernética, de hecho es un libro que está ahí en el Fondo de Cultura Económica, que plantean que esa podría ser una solución tentativa a la mortalidad que tenemos. Para ser inmortales podemos vaciar nuestros recuerdos a una especie como de nube y vivir en un avatar. Y pues era medio macabro, medio raro. Suena incluso medio Harry Potteriano en el sentido, en este mundo de Harry Potter, las personas se guardan en un retrato y puedes conversar con ese retrato. Entonces, por ejemplo, si alguien guarda sus recuerdos, pues después va a poder hablar con su hijo, con sus nietos, aunque haya muerto. Es una cosa bastante rara, pero bueno, estamos caminando hacia allá. Qué fuerte. ¿Quién más, por favor, en conclusiones? Veamos. Rodrigo, por favor. Bueno, Emeline, por favor. Ok. Bueno, yo quería decir como que si es un libro que recomendaría, si, como para empezar a leer, si es que estás entrando en este mundo de
de libros de ciencia ficción, o sea, porque como que entendiéndole siento que ya entenderías otros por la complejidad que tiene de leer. Y obviamente, pues para seguir con las secuelas, es un libro que sí planeo volver a leer porque sí me quedaron algunas dudas. Y también, pues con respecto a este mundo, a este mundo virtual, pues es como muy interesante que es en algo de lo que estamos lejanos a como lo plantea el libro, pero que a la vez estamos como cerca con lo que tenemos, que es se me fue la palabra, esta realidad virtual. Igual lo que mencionaba Norman, con lo que a dónde vamos con el planteamiento de Mark Zuckerberg con este metaverso. Entonces, es igual un poco escalofriante saber que estamos tan cerca de algo que se ve tan lejos como en el libro. En el libro se veía lejos, pero ya estamos a la vuelta de la esquina. Ahí me confundí un poco. Dices que lo recomendarías a quien apenas está leyendo el género de la ciencia ficción, o... Sí, justo, pues, o sea, siento que ya bien. entendiendo este libro, fácil los demás. Ya. Como con la idea de que si ya pudiste brincar al 5, pues ya cuando leas libros que son del nivel 2, pues ya más fácil, ¿no? Justamente. Muy bien. Dylan, por favor. Sí, pues justo como lo decían mis compañeros, creo que ya después de la lectura, pues ya como que empiezas bueno, yo empecé a tener sentido entre nuestra realidad y la realidad del libro, que a lo mejor y pues sí, o sea, justo decimos, no estamos tan lejos de lo que pasa, ¿no? Ahorita que mencionábamos esto de los sistemas que cada vez son más inteligentes, justamente ahorita en lo que comentaban, me puse a buscar información y estaba leyendo un poquito de el robot Sofía, que ya es un robot que funciona con inteligencia y tal, y creo que estaba leyendo por ahí que incluso ya da como conferencias, o sea, si te pones a platicar con el robot, ya te responde y tal cual, y gesticula como una persona. Entonces, pues sí, esta parte de los sistemas puede parecer abrumador, porque, bueno, a mí me pone a pensar a veces de qué tal si en algún momento ellos nos sustituyen por completo. O sea, si de por sí ya lo hacen en determinadas acciones, como el que si vas a reportar alguna falla porque con el servicio del cable de la televisión o algo, y ya te contesta una máquina como tal, pues ya te está volviendo, ya te reemplaza, ¿no? Entonces, pues sí, creo que no estamos tan lejos de la realidad del libro, y pues a mí me parece como un poquito abrumador. Y además de que no es un temor nuevo, ya desde 1810, 1800 y tantos, con la primera revolución industrial, los obreros sentían pánico de estas máquinas de vapor que hilaban, que decían, pues nos van a desplazar, ¿qué vamos a hacer nosotros? Era lo único que hacíamos, y ahora esta máquina es quien se queda con el trabajo. Hay una página, luego les paso el link, hay una página en donde ya se puede predecir más o menos, le pones ahí tu oficio o tu profesión, y con un algoritmo te dice más o menos en cuánto tiempo la inteligencia artificial podría sustituir tu actividad, sea oficio o sea profesión. Rodrigo, por favor. Sí, con lo relacionado es de que, como al final dice, ¿no? De que cuando se unió como Wintermute y hay como el Neuromente, y dice que había encontrado otras nuevas como inteligencias. Eso también como que da miedo para en un futuro de nuestra época, de que si dejamos como que se vaya como empoderando y todo eso, si nos sustituyen o algo así. Y pues del libro, pues sí lo recomiendo, pero con la condición es de que lo lean bien y piensen, porque sí está complicado, porque si lo dejas de leer, no sé, un día, 2 días, ya te perdiste y tienes que empezarlo. Sí, yo lo tuve que retomar. ¿Quién falta? Alberto. Bueno, a mí igual me gustó mucho, igual lo recomiendo, aunque igual con sus respectivas advertencias. Y no sé, una reflexión que se me ocurrió ahorita
fue que en cierta medida todos somos como Case, en tanto que si nos quitaran el internet o el celular, pues hasta dónde seríamos capaces de llegar para recuperarlo, ¿no? Sí, y eso sería todo. Eso es cierto, ya estamos como muy aprensivos eh, cuando salen de casa y se les olvida el celular, no sé qué reacción han tenido al pasar todo el día sin estar conectado. Y les recomiendo una película que se llama Hair, no sé si la han visto. Y es una película interesante porque nos habla podría decirse que es de ciencia ficción, por decirlo de alguna manera, pero no es como estas películas que ya están como muy voladas, ¿no? Ya son viajes intergalácticos y demás. Aquí esta película se ve como nuestro futuro en 5 años, o sea, no hay actos voladores ni nada por el estilo. Y es un sujeto que se enamora de una inteligencia artificial. Es un sistema operativo que descarga en su celular, empieza a platicar es la pura voz, no, nunca se ve, no es un robot ni nada. Y de la pura voz, pues solo interactuar platicando, se enamora. Es una película francamente interesante. David, ¿tú qué opinas? ¿Cuáles serían tus conclusiones? Creo que no me oyó. ¿Quién falta? Creo que solo falta él, ¿no? Sí, me parece que sí. Bueno, terminaríamos el día de hoy, a reserva de que alguien quiera decir algo. No sé si Ricardo quiere mencionar algo. Y sí, 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 pues se aprende mucho de todas sus aportaciones tan jugosas y productivas de todos. Gracias por hacerlas y gracias por la invitación también. Yo aquí encantadísimo de aprender de todos ustedes. Gracias. eres siempre bienvenido. Igual, personas que se quieran sumar, en redes sociales de Prometeo están los datos para que puedan unirse. El siguiente libro a discutir va a ser La Investigación. Es de Stanislav Lem, un autor muy polémico, muy bueno, es de los grandes en este género, y que en una ocasión ganó el premio, creo que fue el premio Hugo, y fue muy polémico porque lo rechazó casi en estos términos, lo estoy parafraseando. Dijo, pues gracias por el premio, pero por la verdad es que la ciencia ficción norteamericana es algo bastante, pues medio mediocre, entonces prefiero no recibir el premio. Este, pues bastante rudo. Y en esta novela de la investigación, es la sinapsis, todavía no leo el libro, pero digamos hacia allá va. Empiezan a investigar casos en Inglaterra de algo que parece ser muertos resucitando. Y entonces, pues al estar resucitando, están generando un caos y están viendo si realmente los muertos están reviviendo o se trata de robo de cadáveres. Entonces, digamos, esa va a ser la novela que vamos a discutir dentro de 15 días. Son bienvenidos los que quieran sumarse, leer el libro. Y termino con esta frase. Aquí alguno de ustedes mencionó, creo que fue Ricardo, no estoy seguro, pero creo que fue él, esta idea de que la tecnología es casi magia. Y de hecho eso dice Arthur C. Clarke, es una frase muy famosa de él. La tecnología, para quien no tiene el avance científico, pues es casi indistinguible de la magia. Y pues los invito a que sigan leyendo divulgación científica, ciencia ficción y leer en general hacia, hacia enriquecer nuestra cultura, nuestras emociones, sensaciones que de otra forma no podríamos experimentar. Y aunque la lectura es eminentemente una actividad en solitario, pues esto que estamos haciendo de socializarlo, discutirlo, pues la hace esta actividad pues más enriquecedora. Muchas gracias a todos por el tiempo que se tomaron en la lectura y por el tiempo de conectarse. Muchas gracias. Gracias a ti, Ulises.
Buenas noches a todos. Gracias, nos vemos. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias.